Ya se está grabando, Jessica. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Jornada Internacional sobre Justicia con Perspectiva de Género, donde precisamente hemos tenido la participación de distintos paneles, distintas mesas de trabajo. Este evento está organizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, por la Facultad de Derecho de Tijuana y por la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. A partir del día de hoy, desde las 8:30 de la mañana, hemos estado con distintas actividades, en distintas mesas de trabajo en las cuales se han tratado precisamente de los temas de justicia con perspectiva de género. Y en este momento nos toca trabajar con la penúltima mesa, con la mesa número 3, con el tema de sentencias nacionales e internacionales sobre la violencia de género. Vamos a tener la participación de 3 panelistas, donde precisamente nos van a platicar acerca de su perspectiva acerca del tema que acabamos de mencionar. En primer lugar, tenemos a la doctora Jessica Esquivel Alonso, quien es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Estudios Hispánicos, Democracia y Libertad, Universidad de Cádiz, Facultad de Filosofía, y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, Facultad de Jurisprudencia. Muchísimas gracias a todos y cada uno por su participación. Cada uno de ustedes va a contar con máximo 20 minutos para su exposición. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctora Jessica, por esta generosa presentación. Y bueno, pues quiero iniciar agradeciendo desde luego a las y los organizadores de estas jornadas, de esta Jornada Internacional sobre Justicia con Perspectiva de Género, especialmente a mi querida amiga Laura Alicia Camarillo y desde luego al doctor Miguel Neri por esta consideración y esta invitación que me han hecho. Si me permite, doctora Jessica, ¿puedo compartir pantalla? Sí, adelante. Sí, ok. Entonces voy a compartir mi pantalla para compartir una pequeña presentación. Por ahí se ve, ¿sí? Vemos iTunes. Iniciar sesión iTunes. Ay, ya, según yo ya la estoy presentando, no se logra ver. No, dele cancelar ahí porque nos sale en iniciar sesión en iTunes. Perdón, a ver, déjeme, a ver. Voy a volver a... Ok, sí, ya. Ahora sí creo que tiene que aparecerme por aquí. A ver, sí. ¿Listo? Parece. Sí. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí, listo. Ok. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a iniciar justo esta mesa con, pues hablando de un tipo de violencia muy específica, ¿no? Sabemos que la violencia de género tiene muchísimas aristas y yo me voy a enfocar específicamente en la violencia política por razón de género, ¿sí? Para esta exposición voy a dividir el desarrollo en 4 apartados. Voy a abordar pues muy brevemente el concepto de violencia política de género. Voy a abordar también el contexto mexicano en el que se desarrolla este tipo específico de violencia. También daré cuenta de algunos criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la máxima autoridad en materia electoral. Y bueno, pues voy a también a centrarme específicamente en la sentencia que es la Subrec 91-2020 y acumulados, que tiene que ver con el Registro Nacional de Personas Infractoras. Pues bien, pues vamos a iniciar. ¿Qué es violencia en contra de las mujeres en términos generales, ¿no? La definición más aceptada es aquella que viene de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993.
¿Y qué nos dice pues este tipo de violencia? Nos dice que es todo acto basado en las preferencias al sexo femenino que tengan o puedan tener como resultado daño, eh, infligir algún sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas o actos de coacción que sean tendientes a la privación arbitraria de la libertad, o bien que puedan producirse también en la vida pública o en la vida privada. Es decir, considera ambos espacios. Específicamente el término de violencia política lo vamos a encontrar en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, emitido en 2017. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Bueno, pues nos dice que la violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer, ¿sí? Es decir, por su género, y tienen un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente, con el objeto resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Es decir, cuando hablamos de violencia política contra las mujeres, no es que estemos hablando de cualquier tipo de violencia, sino que es uno exclusivamente dirigido hacia nosotras y que además tiene un impacto que nos afecta desproporcionadamente frente al mismo acto si fuera pues, al otro género, ¿no? Y además, para que sea violencia política, tiene que ser en un contexto político electoral, ¿sí? Puede ser durante el proceso o bien una vez electa la candidata en el ejercicio del cargo. ¿Qué tipos de violencia tenemos? Pues son varios, ¿no? Iniciamos por los más esenciales. La violencia física, que son todos los actos que afectan la integridad física de la mujer y pueden ser perpetrados por extraños, rivales partidarios o incluso integrantes de la misma familia o del mismo partido, etcétera. Violencia psicológica, esta es un tipo de violencia específica que genera un trauma o afecta el estado emocional de la persona, ¿sí? Violencia económica, que incluye la captación de recursos económicos, es decir, el obstáculo, el no otorgarle las prerrogativas a las mujeres, ya sea para realizar sus campañas o bien para el ejercicio del cargo. Y simbólica, esta es una de las violencias más controvertidas porque tiene que ver con el uso de estereotipos y ordinariamente este tipo de violencia simbólica se traduce en micromachismos, es decir, actitudes pues que están arraigadas en estos roles y estereotipos de género socialmente y que incluso tendemos a normalizar. Entonces, y la identificación de estos micromachismos dentro de la política son uno de los retos justo para la violencia política porque hay que visibilizar lo que se ha normalizado, ¿sí? Entonces, bueno, pues estos son algunos de los tipos de violencia. Con la reforma de abril de 2019, que justo habla sobre paridad y también donde se identifica específicamente o se tipifica este tipo de delito, que es un delito ya que se ha reformado y bueno, para que se ha incluido en diversas leyes, como es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas se modificaron todas en un paquete de reforma transversal en donde se incluyó específicamente este tipo de violencia, ¿sí?
En la Ley General en materia de delitos electorales encontramos algunos ejemplos de las conductas sancionables, ¿sí? Y estas conductas se llevaron ahí porque son producto de una serie de identificación de actos de agresión en contra de mujeres. Es decir, la mayoría de estas conductas ya habían sido reconocidas por las propias autoridades electorales como actos reprochables. Quizás no calificados como violencia política de género, pero sí como algunos de los actos más comunes y frecuentes en contra de las mujeres. Y encontramos así, por ejemplo, amenazas o intimidaciones a una mujer que se hacen directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que ya ha sido electa o designada. Y esto nos recuerda, bueno, pues aquel clásico problema de las Juanitas, ¿no? Donde pues sí que querían cumplir con un principio de paridad en ficción, pero luego en la realidad solicitaban pues la renuncia, ¿sí? Y estos ejemplos se fueron dando en diferentes momentos de este periodo contemporáneo. ¿Qué otras sanciones? Pues bien, también aquellas conductas sancionables pueden ser cuando a las mujeres electas o designadas a cualquier cargo público se les impida rendir protesta o ejercer libremente su cargo, ¿sí? Cuando se les está coaccionando, amenazando, intimidando para ejercer de manera libre, o se les pide que firmen cheques en blanco, pues para atribuirles en determinado momento X responsabilidad, o se les piden favores sexuales o favores de corrupción para ejercer ciertas actividades, ¿sí? También son consideradas conductas sancionables cualquier tipo de violencia con la finalidad de obligar a una o varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad, ¿sí? En el ejercicio de los derechos político-electorales. También cuando se publique o divulgue imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública, ¿sí? Utilizando estereotipos de género que limiten o menoscaben el ejercicio de estos derechos político-electorales. Y esta es una de las acciones desafortunadamente más comunes, porque también son aquellas acciones que pues se pueden realizar de manera anónima y de manera inmediata a través de las redes sociales. Sí, era una conducta muy recurrente, una conducta que pues en el fondo visibiliza un machismo recalcitrante dentro de la esfera pública, de algunos sectores políticos, y que hasta pues antes de la ley Olimpia pues, quedaban impunes, ¿sí? Por la dificultad de identificar aquellos personas que estaban pues en el anonimato, o bien identificar si era producto de una estrategia dirigida por bots o por robots específicamente pues para generar una propaganda negativa dirigida, ¿sí? Otro tipo de conducta sancionable también es cuando se discrimine a una mujer embarazada con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos, electorales, impedir o restringir su incorporación al cargo tras hacer uso de licencia de maternidad o cualquier otra contemplada en la normatividad. Y esta es una conducta también que había señalado, sobre todo consejeras y magistradas, quienes pues en el cargo de sus funciones electorales decidían libremente maternar y evidentemente hacer uso y goce de la licencia que con ello adquieren, y pues se veían bloqueadas justo con pues estereotipos en donde se les señalaba pues que se dedicaran a sus hijos y que los demás hacían el trabajo público que a ellas les correspondía, ¿sí? Otra conducta sancionable también, bueno, es cuando se realice o distribuya propaganda electoral que degrade o denigre a una mujer basándose justo en estereotipos de género con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos político-electorales. También aquí encontramos a muchas pues, quejas de mujeres que señalaban especialmente durante campañas que, bueno, pues se les hacían pues algunas ofensas, insultos relacionadas con su libertad sexual o sus preferencias sexuales, incluso cuando éstas no tenían ningún sustento. Entonces, el único objetivo
de esta serie de expresiones no era otro más que el de denigrar o denostar la imagen pública de las mujeres que decidían participar en este tipo de procesos electorales. ¿Cuál es el contexto actual en México? Pues venimos identificando desde 2014 y 2015 verdaderamente números alarmantes, números rojos sobre diversos actos de violencia, ¿sí? En 2016, diversos actores como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la FEPADE, y algunas otras instituciones pues publicaron justo el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres al advertir pues una creciente ola de violencia contra nosotras, las mujeres, ¿sí? Fue el proceso de 2017 y 2018 cuando se visibiliza con mayor alarma, con mayor preocupación el incremento de la violencia, posiblemente porque ya existía también mayor información sobre qué tipos de actos verdaderamente constituían violencia política de género y también porque había pues más instituciones sensibles a atender este tipo de quejas. Pues alguna encuesta por ahí y trabajos nos señalan que del 8 de septiembre de 2017 hasta el 12 de junio de 2018, más o menos desde el inicio del proceso hasta la jornada electoral aproximadamente, pues se dieron muchísimos actos de violencia, ¿sí? En términos generales. Pues por ejemplo, 106 candidatas o políticas en funciones fueron víctimas pues de algún acto de agresión, ¿sí? También de estos casos, 50 fueron amenazas y 43 fueron por intimidación, ¿sí? También desafortunadamente, en el peor de los casos, pues se dio el feminicidio, que es pues la escala de agresión más alta, y de estas, bueno, pues fueron asesinadas 16 personas, 5 de ellas eran candidatas y 2 precandidatas, y el resto pues eran hombres. Algunos criterios del Tribunal Electoral, ¿sí? Iniciamos justo, pues, cuando empiezan a darse este tipo de conductas, de agresiones contra las mujeres que deciden participar en procesos electorales, que deciden participar en procesos públicos, pues se dan este tipo de violencias. Entonces, el primer problema es para la autoridad electoral determinar a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Porque no existía dentro de la ley o dentro de los lineamientos cómo subsumir esta conducta, cómo identificarla. Entonces, es a través de la jurisprudencia 21-2018 cómo se establecen los elementos mínimos para la identificación y configuración de este tipo de conducta, ¿sí? Se señala la temporalidad, los actores, el tipo, el objetivo y los elementos que deben de incluir para tenerse por acreditada la conducta. En primer lugar, señalan que, bueno, el tiempo tiene que ser en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales o en el ejercicio del cargo, ¿sí? Se señala quiénes son los actores, en este caso puede ser tanto el Estado, sus agentes, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, representantes de los mismos, medios de comunicación, particulares o un grupo de personas, pues, anónimas, ciudadanas, etc. ¿Qué tipos de violencia identificó en un primer momento la sala? Bueno, pues la simbólica, la verbal, la patrimonial, la económica, la física, la sexual y la psicológica, ¿sí? Y el objetivo de todas estas conductas tiene que estar dirigido a menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Los elementos que deben de estar presentes obligatoriamente es que se dirijan a la mujer por el simple hecho de ser mujer y que tenga un impacto diferenciado, es decir, que la afecte desproporcionadamente, ¿sí?
Y en esta medida, bueno, pues se vinculan o son competentes pues las autoridades electorales, administrativas, federales y electorales para emitir las medidas cautelares pertinentes o iniciar los procedimientos que correspondan. Tenemos una serie, bueno, de línea ya muy consolidada dentro del Tribunal Electoral sobre este tipo de actos, ¿sí? Y algunos de ellos pues tienen que ver con algunas actitudes que destacan o elementos que se destacan, ¿no? Por ejemplo, cuando la violencia se dirige a una mujer por ser mujer, ¿sí? Y habla justo de estas referencias o agresiones que se encuentran planificadas o orientadas para pues menoscabar la condición de la mujer, ya sea una condición pues sexual o bien una representación simbólica. Y aquí tenemos algunos ejemplos como el JDC 1773-2016, el JDC 1654-2016, ¿sí? Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado, pues este también es un concepto que viene del derecho interamericano, específicamente, bueno, pues de algunos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de algunos instrumentos de protección para las mujeres, como es la Convención de Belém do Pará. En este caso, bueno, tenemos el ejemplo del JDC 383-2017. También se ha destacado el lenguaje sexista y de estereotipos de género y bueno, tiene un impacto diferenciado desde luego porque utiliza o refuerza estereotipos y roles de género y estos contribuyen desde luego a la violencia simbólica. Y aquí tenemos otros ejemplos. Como el JDC 1619, el JDC 1621 y el REC 602 de 2018. ¿Sí? Y bueno, pues ya entrando en materia, justo vamos a hablar de, que es la sentencia que nos ocupa el día de hoy, de un elemento muy particular, que es el modo honesto de vivir. ¿Qué quiere decir este modo honesto de vivir? Bueno, pues cuando una persona decide participar en un proceso electoral, tiene que reunir ciertas calidades. Y normalmente esas calidades son inherentes a algunas condiciones. Una es la ciudadanía o la nacionalidad, otra es la residencia o el domicilio y la edad, ¿sí? Tiene que reunir estas tres calidades. Pero a través de las leyes se ha incluido el modo honesto de vivir. Es decir, tiene que ser una persona con una probidad moral suficiente. Y esta característica ordinariamente se daba por hecho, ¿sí? Cualquier persona se asumía que tenía un modo honesto de vivir, salvo prueba en contrario. El primer antecedente, y lo voy a decir rápidamente, es un antecedente que se da en la sala regional, ¿sí? El Poder Judicial de la Federación se divide en una sala superior, que es la cúspide, digámoslo así, y en salas regionales. Una de estas salas regionales es la Sala Regional Jalapa. Y aquí se da un acontecimiento pues muy particular, ¿sí? La sala regional decide cancelar el registro de dos candidatos a ayuntamiento que querían reelegirse y pues decide cancelar el registro porque se tenía ya previamente acreditado que habían cometido violencia política de género en contra de dos mujeres, una de ellas síndica y otra también, si mal no recuerdo, que contendía justo a la alcaldía, ¿sí? En este caso, bueno, se señaló justo que el partido de mujeres señaló que estas personas pues no reunían los requisitos porque no tenían un modo honesto de vivir. Es decir, al agredir, al cometer este tipo de actos, pues no reunían este requisito y por lo tanto se debía desechar su candidatura. El caso se resolvió justo señalando que en el ejercicio de un cargo público y de forma previa e inmediata al proceso electoral en el cual se pretenda contender, pues no deben de existir este tipo de actos. De lo contrario, se puede desvirtuar el modo honesto de vivir si se acredita pues que hubo violencia. Esta resolución es impugnada ante la sala superior y justo es a través del SUBREC 531-2018.
En esta, bueno, pues simplemente lo que hace la sala superior es confirmar la resolución de la sala Jalapa. Y bueno, este es el primer antecedente que tenemos sobre el reconocimiento del modo honesto de vivir, ¿sí? Pero ¿qué sucede en el SUBREC 91 2020? Este recurso de reconsideración es justo uno de los temas pues, que ahorita está más en boga, ¿no? En donde se señaló si es constitucional ordenar la integración de una lista de personas infractoras en materia de violencia política de género. Es decir, establecer un registro de todas aquellas personas que hayan cometido violencia política de género, pero que evidentemente haya sido ya decretado a través de una sentencia electoral, o sea, cosa juzgada, y que se cree este registro. ¿Es constitucional, sí o no? Esa fue la pregunta que tuvo que resolver el tribunal. Justo, bueno, pues los hechos es que la Sala Jalapa nuevamente le ordena al Instituto Electoral que lleve un registro de personas en el que tenga, pues justo que identificar abiertamente y públicamente que cometieron violencia política de género y que sirva para verificar si efectivamente reúnen este requisito de modo honesto de vivir o no. ¿Cuáles fueron las argumentaciones o los fundamentos jurídicos que la sala analizó? Pues primero, que si era necesario la implementación de este mecanismo y herramienta y si era suficiente para reparar y proteger los derechos vulnerados de las mujeres. Si debía existir una reparación integral del daño y cómo se daría. Y si era una forma de reparación, este tipo pues, de actos, si eran garantías de no repetición. También se señaló que la conformación de listas que registren a ciudadanos y ciudadanas que tengan en su contra sentencias que califiquen la existencia de violencia política en razón de género, pues se consideraban herramientas de verificación para que la autoridad pudiera identificar a las personas infractoras, ¿sí? Entonces tuvo que hacer un test de proporcionalidad sobre la medida para determinar si efectivamente era constitucionalmente válida. Y se abocó en dos elementos claves, ¿no? En la justificación. Dijeron, sí es una medida pues que conforme a los deberes de todas las autoridades para erradicar la violencia contra la mujer. Es una herramienta de verificación que permite saber quiénes han sido los victimarios. Y bueno, pues tiene una finalidad y esta finalidad es porque es como un insumo para que las autoridades tengan conocimiento de que las personas han sido victimarias. Y también permite evaluar la situación real de riesgo actual al que pueden enfrentarse las víctimas. Por lo tanto, señaló que era constitucionalmente válido, toda vez que además la Constitución señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, pues la determinación en conjunto es que es constitucional ordenar la lista de personas infractoras porque cumplen con este mandato constitucional y que además, bueno, se establece como un instrumento que permite verificar si una persona cumple con el requisito de modo honesto de vivir, ¿sí? Y bueno, pues además dicta una serie de lineamientos estrictos para que puedan ser ejecutados por el INE al momento, bueno, de emitir de la creación de este padrón, ¿sí? Por ejemplo, que deben ser emitidos previo al inicio del proceso electoral, debe existir cosa juzgada, se deben establecer los mecanismos adecuados para consultar la lista, se deben establecer la temporalidad, el registro debe ser público, se deben generar herramientas de comunicación institucional, las autoridades locales deben adecuar sus registros de acuerdo a lo que viene en el INE, la información generada con posterioridad a los lineamientos, bueno, pues deberá de respetar el principio de retroactividad. El registro solo tiene efectos de publicidad y, bueno, el hecho de que una persona esté en el registro no implica en automático que tenga un modo honesto de vivir. Es un indicio, ¿no? Y habrá que verificar y la autoridad tendrá que pronunciarse en todo momento. Hay que decir finalmente, bueno, pues que
esta sentencia no fue aprobada por unanimidad. Hubo un voto particular por dos magistrados, una magistrada y un magistrado electoral, que señalaron ciertas dudas en torno a la emisión de este padrón, ¿sí? Uno de ellos tiene que ver con aquellas consecuencias jurídicas que a su juicio son desafortunadas. Es decir, que no queda claro cómo la lista logrará frenar la violencia. A su juicio tampoco queda claro cómo se integrará el catálogo. Señalan que resulta desproporcionado que se incluya a personas que merecen pues distintos reproches jurídicos, probablemente, pero a su juicio no necesariamente castigarlos con el tema de la ilegibilidad para la candidatura, ¿sí? También señalan que obedece a una inadecuada extrapolación de políticas penales, es decir, nos estamos trayendo temas penales a la materia electoral. Nos dicen también que no son una forma de reparación a su juicio. Estas son algunas de las dudas que deja aquí, pero en todo caso creo que podemos rescatar algunos temas importantes. Número uno, el caso de relevancia constitucional, ¿sí? El Tribunal Electoral lo señala desde luego en su primer apartado, destaca la procedencia y señala que la relevancia que tiene este caso, entre otras cosas, bueno, pues es justo que va a dejar un fundamento jurídico, va a construir una doctrina, un aporte novedoso que va a contribuir a erradicar la violencia de género, ¿sí? Señala también que la lista de personas que fueron sancionadas, pues eso es simplemente un elemento de verificación para determinar si se reúne o no las calidades de elegibilidad exigidas por la propia ley. También dice que cumple con una función social de reparación integral y facilita la cooperación institucional de las autoridades comprometidas genuinamente con la erradicación de este tipo de violencia. Señala que, bueno, que la perspectiva de género, pues desde luego está presente en toda la sentencia, acotando desde los principios de no discriminación e igualdad en toda la sentencia. También hay un tema ahí sobre reversión de la carga de la prueba, es decir, cuando la víctima pues se vea imposibilitada o sea difícil poder probar su dicho, revierte la prueba a quien esté en mejores condiciones de probar, aun y cuando sea el superior jerárquico, el jefe, etc. ¿Sí? Y finalmente, bueno, esta es una acción concreta, es definitivamente un paso adelante para erradicar la violencia política de género y creo, bueno, pues que desde todos los ámbitos, con lo discutible que pueda ser, pues resulta pues una herramienta útil que permite visibilizar un compromiso genuino contra la no tolerancia de las agresiones en contra de las mujeres. Una disculpa por haberme pasado del tiempo, agradezco a todas y a todos el espacio y sin más pues cedo el uso de la voz a nuestra moderadora. Gracias. No hay problema, doctora Jessica, muy interesante toda la información que nos estaba compartiendo. Bueno, pues ahora toca, agradeciendo a la doctora Jessica por su participación, ahora nos toca el turno al maestro Daniel Lopera Díaz. Sí, el maestro Daniel Lopera es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Procesal de la Universidad de Antioquia, magíster en Derecho con profundización en Familia, miembro del Grupo de Investigación Auditorio Constitucional, Derecho Privado, Derecho Público y es profesor de la Institución Universitaria de Envigado, Colombia. Muchísimas gracias por su participación y le cedemos el uso de la voz. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Como bien lo dijo nuestra moderadora Jessica, mi nombre es Daniel Lopera y vamos a compartir un ratico aquí hablando de un tema bien especial que es el sexo binario como raíz de los conflictos de igualdad de derechos. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que el sexo binario, qué es eso? El sexo binario básicamente es la clasificación de las personas en hombres y en mujeres. Hombre, la persona adulta de sexo masculino, mujer, la persona adulta de sexo femenino, o si queremos ser un poquito más biológicos, digámoslo, se denominan gametos masculinos a las células haploides, es decir, las que tienen un solo juego de cromosomas, X y Y en cambio se denominan gametos femeninos a
las células diploides, es decir, las que tienen un número doble de cromosomas. Entonces, decimos pues que los seres humanos están divididos en estos dos campos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Nos dice la doctora Diana Quiñones, lingüista del Tribunal Constitucional Peruano, que la única diferencia entre un hombre y una mujer, en teoría, son los cromosomas. Pero el lenguaje evidencia que socialmente no son vistos como iguales, ni ocupan los mismos roles, ya que la misma palabra se usa para halagar, que se usa para halagar a un hombre puede ser despectiva usada como para una mujer. Por ejemplo, un hombre público es una persona, un político, es una persona que ejerce un cargo público, en cambio una mujer pública es una prostituta, ¿sí? Entonces miren cómo el mismo concepto se puede utilizar de manera peyorativa, refiriéndose a las mujeres frente a los hombres. La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia C-184, resalta lo siguiente. Tradicionalmente en nuestra sociedad, como en la mayoría de sociedades actuales, el paradigma de lo humano se ha construido alrededor del varón. Es a él a quien se le atribuyen características socialmente valoradas como la racionalidad, la fuerza, el coraje. Por oposición a la mujer, a quien se caracteriza como irracional, débil, sumisa. Tal dicotomía en la construcción del género, o en otras palabras, los diferentes roles y estereotipos que culturalmente se han asignado al hombre y a la mujer, no han hecho nada distinto que generar una enorme brecha entre los sexos que a su vez ha dado lugar a la discriminación, de esta última en los más variados campos. ¿A qué se refieren con este punto? Y es que cuando uno mira los tratos diferenciados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos habla de que existe discriminación y distinción. Distinción es un trato desigual que está justificado, como por ejemplo tratar de manera desigual a los menores de edad que a los mayores de edad. Ese trato está justificado porque entonces hablamos de que los menores de edad tienen menor capacidad de raciocinio, cualquier explicación que tengamos. Pero siempre y cuando esté justificado, hablamos de distinción. Cuando esa distinción no tiene justificación alguna, ahí es cuando se habla de discriminación. Este es el tema que nos propone la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero entonces, ¿por qué es un problema la clasificación binaria? ¿Por qué se vuelve un problema clasificar en hombres y en mujeres a las personas? La razón de que esto sea un problema la vamos a encontrar primero, porque ¿qué es un hombre y qué es una mujer? Entonces, si lo hablamos desde el punto de vista anatómico, ¿no? Tiene pene, hombre, si tiene vagina, mujer. Ah, muy bien. Y entonces, ¿qué hacemos con las personas transexuales? La persona que no se siente cómodo con su identidad de género y hace el cambio totalmente para acceder o para transformar su cuerpo y retirar o modificar sus genitales. Entonces, en ese caso, ¿qué? ¿Cómo lo distinguimos? Ah, no, basémonos en los cromosomas. XY hombre, XX mujer. Ah, muy bien. Resulta que hay casos clínicos demostrados donde personas que tienen los dos tipos de cromosomas. Ah, no, entonces utilicémoslo por los roles. ¿Sí? Que el hombre es el que trabaja y la mujer es la que cuida a los niños. Por Dios, ¿cuántos años tiene ese rol? Sí, lo utilizaban en Roma hace, ¿qué? 2000, 3000 años. Entonces, hoy en día eso no aplica. Entonces, el problema es cuando yo voy a diferenciar a las personas en unos y otros, la ley siempre dice, los hombres tal, la mujer tal cosa, pero ¿cómo hacemos la diferencia? ¿Cómo escogemos específicamente uno y otro? La ley no dice cómo se escoge, ¿sí? Generalmente utilizamos factores anatómicos, pero entonces genera el problema que ya les comenté con las personas transexuales o los hermafroditas. Entonces, ahí ¿cómo los ubicamos? Pero para ahondar en este tema, yo quiero que nos remitamos a una cosa que son los principios de Yogyakarta.
Esto fue un grupo internacional de expertos en derechos humanos y en derecho internacional que se presentaron en el Consejo de Derechos Humanos en 2007 de las Naciones Unidas e hicieron un documento donde hacen unas distinciones de ciertos conceptos que son básicos para hablar de diversidad sexual e identidad de género. Y estos son prácticas sexuales. Está en relación con experiencias y gustos individuales. Se refiere a elecciones específicas que cada persona puede tomar en el ejercicio de su sexualidad y que no necesariamente se circunscribe en categorías identitarias predeterminadas. En este campo podría, por ejemplo, ubicarse la práctica identificada como HSH, hombres que tienen sexo con hombres y se siguen autoafirmando como heterosexuales. Otro concepto diferente es orientación sexual. Orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género o sexo diferente al suyo, heterosexual, o de un mismo género, en el caso homosexual, o de más de uno, y entonces lo vamos a denominar bisexual. Así como la capacidad de tener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Identidad de género. Pilas, que este es el importante. Tiene que ver con las maneras de autodeterminarse y presentarse frente a los demás. Son también construcciones sociales y condicionamientos que establece el ser hombre o ser mujer, pero también incluye un componente intersubjetivo vinculado al sentir, y ello concretamente está referido a aquellas personas en las que su construcción identitaria no corresponde con el sexo anatómico con el que nacieron, como son las personas trans. Para entregárselo. Expresión de género. Se refiere no solo al cómo me siento frente al género, sino a la manera en que expreso ese sentir a través de unos roles referidos a lo masculino y femenino, y que trascienden a lógicas binarias de masculino igual a hombre, femenino igual a mujer. En ese sentido, es un error establecer relaciones binarias y deterministas entre orientación sexual y expresión de género, puesto que ello se expresa en una trama de posibilidades y roles donde no necesariamente el parecer indica ser. Y por último, sexo biológico. Responde a características biológicas que definen ser macho o hembra o intersexual. En este último caso, tiene que ver con aquellas personas que biológicamente presentan características genéticas y fenotípicas propias de hombres y mujeres en grados variables. Un ejemplo podría ser una persona que nace con un pene y ovarios, o lo que deja claro la intersexualidad, que el género con el que va a crecer la persona no la define el médico en el quirófano, sino que es un proceso que ella lleva a descubrirlo. ¿Por qué todo esto? Resulta que J. Walter Thompson Intelligence hizo una encuesta a personas millennials, que son los nacidos del 80 hacia acá, y los generación Z, que son nacidos del 2000 para acá. Y les pregunta, ¿usted cómo se identifica o qué tan de acuerdo está con la siguiente expresión? Gender doesn't define a person as much as it used to. ¿Qué significa eso? El género no define a una persona tanto como lo hacía antes. Están muy de acuerdo el 38% de las personas de la generación Z, jóvenes, y muy de acuerdo el 27% de los millennials. Algo de acuerdo el 40% de las personas y el 47% de las personas nacidas en la generación Z y el 47% de las personas nacidas del 80 para acá. Algo en desacuerdo, 16 y 20, y totalmente desacuerdo, 7% cada uno. Entonces esto muestra cómo se va cambiando y hoy en día las personas no piensan de que el género puede definir algunos roles específicos. Así que si la ley requiere que una persona sea hombre o mujer, ese sexo debe ser asignado por la anatomía, hormonas, células o cromosomas. ¿Y qué se debe hacer si chocan? Mi sensación es que dado que no hay un parámetro biológico que se imponga a los demás parámetros, al final del día, la identidad de género parece ser el parámetro más razonable, dice Blaine. En otras palabras, si usted quiere saber si una persona es hombre o mujer, lo mejor sería simplemente preguntarle. Clay Dersworth, 2015. Entonces, ¿por qué
estamos hablando de todo esto, Daniel? ¿Por qué estamos hablando y por qué dimos toda esta vuelta por la identidad de género para hablar de hombres y mujeres? Porque es que se presentan conflictos con esa clasificación. El primero que ya les dije, cómo clasificamos algo. Pero además de eso, porque como es tan gaseoso identificar uno u otro, se han presentado conflictos y se presentan todavía en muchos países en cosas como, por ejemplo, algunas. Aquí hay algunas que se me ocurrieron a mí, pero hay muchas más. El matrimonio, la adopción, la jubilación, el servicio militar, la licencia de maternidad. ¿Cómo así? El matrimonio. En Colombia, el matrimonio está regulado por el Código Civil, en el artículo 113, y literalmente decía, el matrimonio es un contrato celebrado entre un hombre y una mujer, con la finalidad de procrear, Entonces, las personas homosexuales, por ejemplo, decían un momentico, pero entonces yo no quepo en esa definición. Porque si es un contrato celebrado entre un hombre y una mujer, ¿dónde quedo yo con mi pareja? ¿Dónde quedamos? Entonces ahí empieza el problema de lo que llamamos aquí en Colombia el matrimonio igualitario, que aquí se demandó 1000 veces. Primero se empezó demandando por violación a la Constitución frente a la igualdad, a lo cual la Corte Constitucional de manera increíble mencionó que no vulneraba la Constitución frente a la igualdad, porque el principio de la igualdad implica tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, y siendo que las dos uniones son desiguales, entonces no hay lugar a la vulneración. Belleza de argumento, ¿no? Creo que incluso podría caber en algo de lo que decía la doctora Jessica hace un momento. Pero bueno, dejémoslo así. Y años posteriores se demandó respecto a la dignidad humana. Y ahí fue cuando hubo un cambio. Porque uno de los parámetros de la dignidad humana es el que usted tiene derecho a no ser humillado. Y no ser humillado por la legislación. ¿Y en qué momento hablamos de humillación? En el sentido de que si yo tengo una preferencia sexual por otro género, si soy hombre y me gustan las mujeres, yo tengo acceso a un contrato para formalizar una familia. Pero si yo tengo una preferencia por el mismo sexo, yo no tengo acceso a ese contrato. Yo no tengo ese reconocimiento ni los derechos que se desprenden de ese contrato, el derecho a alimentos, la violencia intrafamiliar, etc. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí fue cuando la Corte hizo un cambio y entonces permite el matrimonio igualitario. Pero ese no fue el único. ¿Qué decimos de la adopción? La adopción por parte de parejas del mismo sexo. ¿Será que se puede adoptar por una pareja homosexual? ¿O solamente lo vamos a permitir para heterosexuales? ¿Solteros o heterosexuales? ¿Sí? Es decir, si usted es homosexual y está soltero, no hay problema, adopte. ¿Sí? Pero si usted es homosexual y está casado o vive con otra persona, ahí sí tenemos un problema. Entonces ahí viene uno como a decir, pero hey, ¿cómo así? Pero más tarde les cuento las definiciones frente a esto. El servicio militar. En Colombia el servicio militar es obligatorio solo para los hombres. Pero si usted analiza Israel, el servicio militar es igual para todos. Yo estaría más de acuerdo con esta visión. Es decir, yo no estoy de acuerdo con el servicio militar en absoluto. Pero si es una necesidad del Estado básica, pues entonces que sea para todos. ¿Sí? Al menos esa es mi postura. Y por último, la licencia de maternidad. En Colombia, la licencia de maternidad se aumentó a 4 meses para las mujeres. Cuando se presentó esa ley, inmediatamente los hombres que no tenían ninguna clase de licencia reviraron y dijeron, un momentico, pero entonces nosotros qué. La mujer le dan 4 meses, pero nosotros qué. Entonces se creó lo que aquí se denominó la Ley María. Y es que a los hombres se les da una licencia de paternidad por 15 días para tratar de que tanto hombres como mujeres puedan compartir con sus hijos. ¿Cuál es el problema de esto? La idea de la licencia de maternidad, pues obviamente es para que la mujer se dedique al hijo, sobre todo en los primeros meses cuando necesita alimento materno, ¿sí? Y además también porque el mismo parto es un proceso biológico complejo que tiene unas secuelas y su recuperación tiene un tiempo determinado.
Entonces, digamos que esa licencia de maternidad se ha establecido como una discriminación positiva, en el sentido que lo que hacemos es, no quiero decir premiar, pero al menos sí beneficiar a la persona que ha decidido tener hijos y si es mujer, entonces le damos un tiempo razonable, sobre todo por la relación que hay entre la alimentación del hijo y la mujer. Pero ¿cuál es la realidad de esto? En Colombia se está generando un problema frente a la empleabilidad de las mujeres. Es decir, si una mujer con X títulos tiene exactamente la misma hoja de vida que un hombre, en Colombia se prefiere 1000 veces al hombre. ¿Por qué razón? Porque las empresas lo que preguntan es, ¿usted es casada? ¿Usted es soltera? ¿Cuántos años tiene? Y si usted está entre 20 y 40 años, entonces usted está en edad reproductiva. Entonces, ¿qué? Pues yo prefiero un hombre que si tiene hijos le doy 15 días de licencia y no una mujer que si se embaraza no la puedo echar porque tiene una protección, se llama estabilidad laboral reforzada. Y segundo, le tengo que dar 4 meses de paga sin trabajar. Entonces, lo que en principio surgió como una discriminación positiva, como decirle a las personas, venga, le damos este tiempo para compartir, se está volviendo entonces en un problema. Y entonces yo digo, ¿y cómo solucionamos eso? Pues, ¿y qué tal si las dos tienen la misma licencia, tanto hombres como mujeres? Y se acaba el problema. Si tanto hombres como mujeres tienen licencia de maternidad en igual término, se acaba el problema. Porque entonces yo como empresario va a ser lo mismo contratar a un hombre que contratar a una mujer. Si uno o el otro tiene hijos, nada. Incluso sería peor para contratar a un hombre, porque los hombres tienen posibilidad de reproducirse toda la vida, a diferencia de las mujeres. Entonces, cuando analizamos el tema del sexo binario como problema, decimos, bueno, ¿y entonces qué hay que hacer? Porque es que de nada nos sirve solamente plantear una crítica y decir que tenemos un problema si no podemos dar una solución al respecto. Y Se nos congeló un poquito la imagen. Vamos a ver un momento. Civil, en vez de haber sido redactado y que dijera el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer, dijera el matrimonio es un contrato entre dos personas. O que la licencia de maternidad dijera aquella persona que tenga un hijo tendrá derecho a una licencia de... Esa es una propuesta. Es la propuesta mía, eliminar el sexo. Pero resulta que en otros países también se ha tocado el tema y se ha hablado del reconocimiento de un tercer género o de un género indeterminado. Esto debido a que el problema no es solo identificar qué es un hombre y qué es una mujer, sino cuándo. ¿Cuándo establecemos el género y cómo? Entonces, en muchos de estos países, Nueva Zelanda, Australia, India, Nepal, Pakistán, Holanda, Canadá, se crea dentro de los documentos públicos la posibilidad de un tercer género, de un género indeterminado. Que los padres no sean los que definan el género, sino que la persona lo pueda definir cuando tenga suficiente uso de razón o cuando se conozca lo suficiente y diga yo me identifico como esto o como aquello. Interesante ese punto, esa es otra visión. No eliminar el sexo, sino que crear uno tercero indeterminado. También puede ser una solución. De hecho, se ha aplicado en estos países. En Colombia en específico, ¿cómo hemos visto la solución de este tipo de cosas? Frente a las uniones civiles igualitarias, la sentencia C075 del 2007 mencionó el régimen de la ley 54 de 90, que es la que crea la unión civil, es decir, la unión entre dos personas que no están casados, que fue modificado por la ley 979 del 2005, en la medida que se aplica exclusivamente a parejas heterosexuales y excluye de su ámbito a las parejas homosexuales, resulta discriminatorio.
Así no obstante, las diferencias objetivas que existen entre los dos tipos de pareja y las específicas consideraciones que llevaron al legislador del año 1990 a establecer este régimen de protección, fundadas en la necesidad de proteger a la mujer y a la familia, no es menos cierto que hoy por hoy pueda advertirse que las parejas homosexuales presentan requerimientos análogos de protección y que no existen razones objetivas que justifiquen un tratamiento diferenciado. Entonces se dijo, hombre, nosotros no podemos dejar esta ley que también decía, así como el Código Civil, la unión marital de hecho es la celebrada entre un hombre y una mujer. Entonces la Corte dijo, no, momentico. Y entonces si dos hombres o dos mujeres están viviendo juntos, entonces que los dejamos por fuera de la ley. Esas personas no tienen derecho a nada. Y ahí se hizo el cambio y se permitió la unión marital igualitaria o para parejas del mismo sexo. Y con el matrimonio igualitario, sentencia SU 214-2016, se dice, aunque el artículo 42 de la Constitución establece de manera expresa que el matrimonio surge entre el vínculo de un hombre y una mujer, de esta descripción normativa mediante la cual se consagra un derecho a favor de las personas heterosexuales, no se exige que exista una prohibición para que lo ejerzan, para que otras parejas lo ejerzan en igualdad de condiciones. Entonces la ley dijo, un momentico, está bien que se regule el matrimonio para parejas heterosexuales, pero si usted es homosexual, entonces ¿qué hacemos? Esas personas no tienen una regulación y por lo tanto no tienen una protección, solamente porque su preferencia sexual es diferente a esta. Entonces, al Congreso le toca regularlo y la Corte le dio 2 años al Congreso colombiano para regularlo. A los 2 años, no habiendo regulado el tema, dijo, no, momentico, entonces se permite el matrimonio igualitario, es decir, vamos a utilizar la misma redacción que tiene el Código Civil y la Constitución, pero para las parejas del mismo sexo. Porque no podemos dejar por fuera del ámbito de protección de la ley a las personas simplemente porque le gusta estar con un hombre o con una mujer. Y por último, que es el más quisquilloso del asunto, la adopción igualitaria, sentencia C-683 de 2015. La Corte Constitucional concluye que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo en particular, no afecta por sí mismo el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo armónico integral. ¿De dónde salió esto? Cuando se estaba discutiendo el tema, la Corte le pidió un concepto de bienestar familiar y le dijo bienestar familiar, que es la entidad encargada de la protección de los derechos de los niños y de las familias en Colombia. ¿Cuál es el efecto negativo y positivo que hay si una persona es criada por una pareja homosexual? Y Bienestar Familiar dijo, nosotros no hemos hecho ningún estudio. Sin embargo, mire todos estos estudios científicos realizados en otras partes, donde se demuestra que no existe absolutamente ninguna prueba científica de que le genere trauma, que vaya la persona a ser homosexual, ¿sí? O que haya riesgo de que sus derechos estén perjudicados de alguna forma. Cuando la Corte vio esto y dijo que, y vio que científicamente no había ninguna razón para la cual prohibir que una pareja homosexual adoptara, y viendo que en Colombia hay muchísimos más niños que adopciones o que solicitudes de adopción, dijo, no, pues venga, permitamos la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Estos son ejemplos en los cuales, si no tenemos el componente hombre y mujer, no habría el problema. La adopción es cuando 2 personas solicitan la adopción porque están casadas o viven en unión libre. ¿Ya cuál es el problema? Entonces, por eso yo digo, muchas veces las soluciones de estos problemas podría ser la eliminación del sexo de los documentos públicos. Si nosotros quitamos ese componente, de pronto, esa es la solución que nos da. Y algunos países, pensando no en la eliminación de una, sino en ese tercer género indefinido, han empezado a dar el primer paso al respecto. Muchas gracias por la invitación. Disculpen que me haya pasado unos cuantos minutos, pero quería concluir la idea. Y por último, hoy 8 de marzo, pues felicitaciones a todas las mujeres que hacen parte de esta reunión. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Daniel. Muy interesante
todas sus aportaciones. Vamos en cuanto a si tienen alguna intervención o alguna pregunta, lo vamos a dejar al final de la sesión. Ahora toca el turno a la doctora Elizabeth Natalie Rosas Rábago, quien va a hacer una participación. La doctora Natalie es doctora en Derecho con mención honorífica por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Ciencias Jurídicas y licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho de Tijuana de la UABC, perfil PRODEP, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y asesora del Comité de Prevención y Atención de la Violencia de Género de la UABC Campus Tijuana. Adelante, doctora Natalie, es un gusto tenerte aquí en este panel. Muchas gracias, muchas gracias. Te saludo a ti, doctora, con mucho gusto, al resto de los participantes en la mesa, doctor Daniel, doctora Jessica, gusto coincidir, sobre todo también saludo a las alumnas, alumnos de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales y también de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales Ensenada que nos acompañan en esta tarde. A través de esta participación procuraré hacer un análisis y recorrido por algunas sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al género. Voy a aquí marcarme el tiempo para ajustarme a ellos y que también las alumnas, los alumnos tengan la oportunidad de dialogar a lo mejor con alguno de los participantes. En este caso, pues he tomado una muestra muy, muy pequeña de sentencias de la Corte Interamericana que abordan el tema de la violencia de género. 3 de ellos, lamentablemente, en ese sentido, pues casos mexicanos, donde se ha condenado responsable internacionalmente al Estado mexicano, algunos otros, de algunos otros estados. Sin embargo, pues debo decir que son 5 casos de más de 20, estimo ya estamos llegando por ahí a los 30 casos en la Corte Interamericana que de alguna manera se toca este tipo de violencia contra la mujer en distintas tonalidades, de distintos sesgos, ¿no? Ahorita ya hemos visto cómo, por ejemplo, la doctora Jessica hablaba particularmente de la violencia política. Entonces, bueno, en ese sentido, les platico sobre un caso, es Masacre Plan de Sánchez contra Guatemala. Este caso se da en el marco pues de una masacre que origina, digamos, la afectación a 268 personas. Tiene que ver con la falta de investigación y sanción de los responsables. Este pueblo está formado mayormente por población indígena, maya, que pertenecen a la lingüística Achi. En este caso, en el 82, el ejército de Guatemala mantuvo una fuerte presencia en esa zona y posterior a eso, en julio de ese mismo año, llegan a esta comunidad, lanzan granadas y posteriormente este comando militar que llega ahí a esta comunidad separa a las niñas y mujeres, a los jóvenes, de los adultos mayores, de los propios niños incluso, cometen ciertos maltratos, violaciones, asesinatos contra esta comunidad, pero particularmente en el tema de las niñas y las mujeres, pues fueron maltratadas, fueron violadas, fueron asesinadas, ¿no? Y en ese sentido se da esta separación, ¿no? Separan adultos, hombres, niños, de las niñas y mujeres para realizar este tipo de actos que además tienen connotación sexual. La Corte Interamericana sostuvo que estas mujeres fueron objetos a la violencia sexual por parte de los agentes del Estado y que estas mujeres continúan padeciendo los sufrimientos de esta agresión, pues por supuesto de manera multiplicada posterior a eso, ¿no? La violación sexual de las mujeres fue una práctica que el Estado realizó en estas masacres que tenía como objetivo, estaban dirigidos a destruir la dignidad de las personas, de las mujeres en particular, a nivel cultural, social, familiar e individual, ¿no? En este caso, en las comunidades indígenas, la mujer es estigmatizada en sus comunidades por haber sido víctima de violencia sexual y bueno, precisamente por esto se toman este tipo de actuaciones contra las mujeres. Después de casi 19 años, pues hay algunos avances en el cumplimiento de la sentencia de esta Corte. La Corte, pues como medida de reparación fundamental, establece la de investigar, sancionar, identificar a los autores materiales, intelectuales de este tipo de conductas y sancionarlos. No obstante, pues por supuesto hay críticas, ¿no? Se ha procesado, sí, a autores materiales únicamente, a más de
30 años de esta masacre, de la realización de la masacre y casi 20 años de la sentencia de la Corte Interamericana. Finalmente, en el 2011 ya se encuentran procesados 5 de los autores materiales de estas conductas. Después viene el caso penal Castro contra Perú, que bueno, de alguna manera es una sentencia emblemática, es una sentencia que se emite el 25 de noviembre de 2016. Es la primera sentencia que se aborda el tema de perspectiva de género en la Corte Interamericana y bueno, me pareció oportuno señalarla en el marco de la jornada que precisamente estamos llevando a cabo el día de hoy. Incluso la emisión de la propia sentencia pues tenía un valor importante, ¿no? La emiten el 25 de noviembre, que como ustedes saben es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Me parece que hasta en ese tipo de detalles, a lo mejor podríamos decir así, la Corte busca mandar un mensaje, ¿no? Los hechos de este caso pues se desarrollan en el 92, cuando el Estado peruano inicia un operativo que le llamó Mudanza 1. Aquí lo que intentaba hacer era hacer el traslado de aproximadamente 90 mujeres que estaban recluidas en un centro penal, que por eso lleva el nombre, Miguel Castro, así se le conoce al caso, y los trataba de, bueno, en este caso las iba a trasladar a centros penitenciarios femeninos. En el marco de este operativo, platico los hechos muy a grandes rasgos, si les interesa más, creo que pueden ir y revisar las sentencias, ¿no? Y ver la importancia de la jurisprudencia de la Corte en ese sentido. En este operativo, en el marco de ese traslado, se forza a las internas a permanecer desnudas en el hospital, vigiladas por hombres armados, en estado precario de salud, y la Corte Interamericana señala que eso constituyó violencia sexual en los términos descritos para estas mujeres que fueron pues forzadas a este tipo de actos, que les produjo este temor ante la posibilidad de la violencia que fuera más extrema por parte de los agentes de seguridad, ocasionó afectación psicológica y moral, que se añade aparte al físico por la causa de las heridas propios de este evento que sucede, digamos, en el penal Castro. Dichos actos de violencia sexual atenta directamente contra la violencia de la mujer. Esto va a ser algo que de manera reiterativa la Corte sostiene en este tipo de situaciones y que, bueno, se declara finalmente que el Estado es responsable por, entre otros muchos derechos, por la violación a la integridad personal, establecido en el 5.2 de la Convención Americana, particularmente contra 6 internas que fueron sometidas a estos tratos crueles, inhumanos o degradantes y que, bueno, finalmente se suma lamentablemente a una sentencia más que tiene que ver con violencia de género. Me paso entonces a unas sentencias que ya son contra el Estado mexicano, que seguramente las conocerán, particularmente 2 que ya tienen algunos años. En este caso fue Campo Algodonero, es una de las sentencias pues, más conocidas por la Corte Interamericana, que además ya tiene sus cerca de 10 años. Así que bueno, la ubicamos perfectamente. El caso de González y otras, mejor conocido como Campo Algodonero, pues es la sentencia de particularmente 3 mujeres, en este caso eran 2 niñas y una persona mayor de edad de 18 años, que fueron encontradas en un campo algodonero en el marco de la violencia de género, discriminación que se suscitaba en ese momento en Chihuahua, en México. Había, si recuerdan esos años, 2007, 2006, 2008, años violentos para el Estado mexicano, pues había una institucionalización, una normalización de la violencia en Ciudad Juárez en particular. Lamentablemente no quedan fuera otros estados, digamos, pero particularmente en ese momento Chihuahua aparecían mujeres violadas, ultrajadas, maltratadas, asesinadas todos los días. El caso de estas 3 mujeres en particular llega a la Corte Interamericana, obviamente porque sus familias impulsan la llegada de este caso. Ellas tienen en común que aparecen las 3 en un campo algodonero, por eso se le conoce así al caso. Es un caso que además tiene connotaciones interesantes en relación a, por ejemplo, actos cometidos por particulares. Si se dan cuenta, estas situaciones, estos actos de violencia, de asesinatos que se dan en Ciudad Juárez estaban perpetrados en ese momento por particulares. ¿Cómo sucede que estos casos se vuelven una responsabilidad también para el Estado mexicano, ¿no? ¿Cómo se vuelve el Estado responsable? Y es precisamente por la falta de prevención, la adopción de medidas de prevención y protección
de los particulares entre sí, y un aspecto fundamental es la falta de investigación y sanción a los responsables por parte del Estado mexicano, ¿no? De alguna manera se habían normalizado estos actos y no se había hecho nada para realizar una debida investigación, sancionar a los responsables, y se sumó el tema de, no sé si ubiquen ahí el contexto a lo mejor del caso, el Ministerio Público en un primer acercamiento a los familiares para interponer las denuncias de desaparición, pues bueno, se negaban a aceptar estas denuncias porque decían que no eran horas para estar en la calle, que cómo andaba vestida, señora se fue con el novio, al rato regresa, es decir, esas formas de perpetrar la violencia contra la mujer, la discriminación y de alguna manera institucionalizar la violencia en el propio agente estatal, ¿no? Que en este caso fue aquel servidor público del Ministerio Público, y que por supuesto sabemos que eso juega un rol primordial en una investigación, donde si no se empieza ni siquiera o no se recibe ni siquiera una denuncia, pues por supuesto menos se va a hacer todo lo demás, ¿no? Estas sentencias de la Corte Interamericana, por supuesto, son sentencias muy complicadas de llegar a un cumplimiento, a una ejecución total de las medidas de reparación que dicta la Corte hacia los estados. Pero a mí, por ejemplo, me quedo, digamos, con alguna de las medidas de reparación de este caso, y sobre todo decía por ahí en una parte de la sentencia, México tiene que superar los estereotipos sobre el rol social de las mujeres y dejar atrás los patrones de discriminación y violencia sistemáticos, así como evitar los homicidios de mujeres por razones de género, ¿no? Y yo siempre me pongo a pensar, ¿cuándo podremos decir que estamos del otro lado y que realmente el Estado adoptado ha seguido no solamente como Estado, sino también en la propia población, con todas las medidas, cuando logremos cambiar ese chip para decir hemos superado los estereotipos de rol de las mujeres y de la discriminación racial, perdón, de la discriminación y violencia contra la mujer? Por lo tanto, son sentencias que por supuesto son muy complejas de cumplir, y que el Estado, pues bueno, de alguna u otra manera ha avanzado en algunas, ¿no? Parte de las reparaciones particulares que se dan en estas sentencias, por supuesto, y yo creo que como deben de cabezar todas las medidas de reparación de este tipo de casos, es identificar y procesar, sancionar a los responsables que cometieron estos actos, que se entiende, por ejemplo, en este no fueron agentes estatales, como si vamos a llegar a un caso más adelante, fueron particulares, pero estaba la obligación del Estado de realizar una debida investigación y sancionar a los responsables. Y ahí es donde entra esta obligación del Estado. Se le pide al Estado hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Bien importante la creación de una página electrónica con actualización permanente que contenga la información de todas las mujeres, niñas, jóvenes desaparecidas desde 1993 en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Increíble que esto no existiera para también socializar la desaparición, la búsqueda de estas mujeres, y que pueda ser más fácil su ubicación. Implementar programas y cursos permanentes de educación, no solamente a las instituciones de gobierno, digamos, en ese sentido, sino también a la población en general. Bueno, eso en cuanto a campo algodonero. Luego viene dos sentencias que son, digamos, separadas, pero se dictan contra el Estado el mismo día, en particular, agosto de 2011, si no mal recuerdo ahorita el año. Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Los casos son muy similares. En este caso, Inés Fernández Ortega era una mujer indígena, 25 años, se encontraba con sus 4 hijos en el momento en el que llegan 11 militares a su casa, vestidos con uniformes y portando armas, ingresan a su casa y es violada sexualmente. Se interpusieron diversos recursos a fin de investigar estos hechos, sancionarlos, sin embargo no hubo resultado por parte del Estado. Después, Valentina Rosendo Cantú, en más o menos la misma dinámica, es de hecho la misma comunidad indígena en Guerrero. Tenía 17 años, se encontraba en el arroyo cercano a su domicilio, se iba a bañar, llegan 8 militares acompañados de un civil que se llevaban detenido, la interrogan, ella indicaba que no conocía sobre lo que le estaban preguntando, fue golpeada, fue violada sexualmente en 2 ocasiones. También presentaron diversos recursos a fin de denunciar los hechos, solicitar las investigaciones correspondientes. Sin embargo, la investigación en ambos casos se remitió a la jurisdicción penal militar, que era lo que establecía en ese momento el Código de Justicia Militar en el artículo 57. Los actos donde participaran militares, así fuera
en violación a derechos humanos, por ejemplo, de personas civiles, se iban a llevar ante la jurisdicción penal militar, ¿no? Entonces, pues lo que pasaba ahí es que no había una investigación, por supuesto, tampoco había una sanción de los responsables. En ambos casos, por eso la Corte señaló la importancia de que fuera la jurisdicción local, digamos, ordinaria, la que se encargara de este tipo de investigaciones y de sanciones y no una jurisdicción militar. Finalmente, después de varios años, 5 o 6 años después de estas sentencias, el Estado mexicano reforma el artículo 57 del Código de Justicia Militar y ya establece que actos donde participen militares, pero sea para infringir algún tipo de conducta contra una persona civil, no puede llevarse ante la jurisdicción militar y tendrá que ser sobre jurisdicción ordinaria. En ese sentido, bueno, aparte de esta modificación del Código de Justicia Militar, bueno, se reforman algunas más. Y además venía aparejado también la posibilidad de un recurso para impugnar la jurisdicción militar, que en ese caso se da a la par de la reforma de la Ley de Amparo en el 2013. Y luego concluyo con una sentencia también emblemática para el Estado mexicano y para el tema de la violencia de género. Es el caso Selvas Gómez y otras contra México, también conocido como el caso Atenco. Es una sentencia que fue notificada a México mucho más reciente, fue el 21 de diciembre del 2018. En este caso, y seguramente lo recordarán, un grupo de floristas intentan instalar puestos para la venta en el mercado. Se da un enfrentamiento entre policías y estos grupos. Las personas inconformes bloquean una carretera y el 3 de mayo de 2006 llega más de casi 2,000 policías estatales, casi 1,000 policías federales, se concentran en el pueblo, en el municipio de Texcoco. Hay una reunión con el gobernador incluso, donde se toma la decisión de utilizar la fuerza pública para bloquear la carretera de Texcoco. Y en ese sentido, pues se da estos actos violatorios a derechos humanos que llegan a la Corte Interamericana, particularmente de 11 de las mujeres que llegan hasta la Corte Interamericana. Los policías agredían a la gente, tiraban gases lacrimógenos, golpeaban en la cabeza, les dieron patadas, los apilaron, los subieron a camiones donde fueron insultadas, las mujeres en particular fueron amenazadas de ser violadas, los acostaron en camiones donde caminaron por encima de ellos, de sus cuerpos, su espalda, su cabeza, les decían cosas como: esto no te pasaría si estuvieras en tu casa, deberías de estar cocinando, deberías de estar con tus hijos. A las mujeres como una forma de represión particularmente, y por supuesto se dieron actos de violencia sexual en los trayectos de estas mujeres distintos y que pueden revisarlo con mayor detalle en la propia sentencia. Fueron 11 de las mujeres que llegaron a la Corte Interamericana, pues bueno, su papel o su rol en estos actos fueron distintos, pero bueno, coinciden mucho en los relatos y en el tipo de abuso al que fueron sometidas, particularmente por este tipo de corporaciones distintas por las que fueron pasando. En este caso también el tribunal, la Corte, consideró que el trato al que fueron sometidas las mujeres por los médicos incluso fue denigrante, estereotipado, formó parte de la violencia sexual a la que fueron víctimas. Una vez que fueron entregados a las instancias correspondientes para el seguimiento de lo que en ese momento se consideraba como la comisión de algunos delitos, fueron revisadas por médicos que les dijeron: no suena que sea verdad, esto te lo pudiste haber hecho tú misma, distintas formas de seguir con esta violencia contra las mujeres. En este caso, la Corte Interamericana también destaca que las 11 mujeres fueron sometidas a tortura y violencia sexual, incluyendo violación sexual en el caso de 7 mujeres en particular. Encuentra que la gravedad de la violencia sexual en este caso se ve extremada porque fue realizada por agentes estatales como una forma de control del orden público para humillar, inhibir e imponer su dominación sobre un sector de la población civil que los policías, lejos de proteger a esta población civil, trataron como un enemigo que debían doblegar, sin importar que para ello usaban a mujeres detenidas como una herramienta más en esta estrategia de orden público que se suscitó en Texcoco. Además, en la Corte Interamericana
ha entendido que constituyen obstáculos para la marcha de un proceso de investigación algunos otros actos que se dieron, como los actos de coacción, las intimidaciones, las amenazas a testigos, a investigadores, a jueces, que tuvieron como finalidad que se entorpeciera el proceso, se evitara el esclarecimiento de los hechos, se procurara encubrir a los responsables de los mismos, todas las irregularidades que se dieron, las dilaciones injustificadas que se originaron por la falta de compromiso de las autoridades competentes en este caso, la falta de acceso de las víctimas, sus familias, sus representantes a las investigaciones, a los procesos, la alteración y ocultamiento de las pruebas, en este caso por agentes estatales, los intentos de sobornos, el robo de evidencias, la falta de colaboración de todas las autoridades que estuvieron relacionadas, pues finalmente afianzaron esta violencia contra las mujeres. Las deficiencias en las etapas iniciales de investigación, especialmente en la recolección de pruebas, pues bueno, generaron de alguna manera esta situación. La negativa a tomar denuncias por las denuncias de las mujeres por temas de violencia sexual, se negaban a realizarlo, ¿no? Los médicos decían que no eran los indicados para realizar esta investigación, este tipo de examen, y entonces simplemente esas cosas no se asentaban. Y bueno, finalmente la Corte Interamericana establece que el Estado no realizó esta investigación con una perspectiva del caso, perdón, con una perspectiva de género, tal como este caso lo requería. Parte de las reparaciones que da el Estado, pues incluye las investigaciones amplias, sistemáticas, minuciosas para dar con los responsables de estos actos. Ya para concluir, hablé de 5 casos en particular, les digo de una pequeña muestra que es mucho más amplia, lamentablemente. ¿Qué tienen en común estos casos? De los diversos estados del continente, porque hablé de uno de Guatemala, de uno de, ya no recuerdo si mencioné, bueno, hay uno de Colombia, hay una masacre importante, está Albarracín y otros contra Ecuador, que es una niña de 14 años que se suicida tras el abuso sexual de un director de una escuela, ¿no? De la escuela donde iba y demás. Distintos casos que tienen en común estas diversos contextos y hasta temporalidades, ¿no? Estoy hablando de casos del 82 versus casos del 2006, etcétera, ¿no? Esta pequeña muestra de las más de 20 sentencias que existen en cuanto a violencia de género en las sentencias de la Corte Interamericana, vemos aspectos en común: la discriminación hacia las mujeres, la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida a las mujeres porque son mujeres o que le afecta de forma desproporcionada y que abarca actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o incluso sexual. Por ello, los casos resueltos en la Corte Interamericana en materia de género constituyen estándares internacionales muy importantes para la protección y respeto de los derechos humanos y que coadyuvan a la implementación de actuaciones por parte de los agentes estatales, de la propia normatividad, y que permite además reparar a las víctimas en situaciones o casos que lamentablemente no han podido ser reparadas por parte de los estados. En el caso Atenco, el Estado ofrecía becas para las víctimas de estos actos de violencia sexual, ¿no? Y las víctimas estaban muy claras en que a ellas no les reparaban las becas, ¿no? Les repara una reparación integral, les repara la sanción, la investigación de los actos cometidos en ese caso contra ellas y contra muchas y muchos más, ¿no? Quedo atenta por si hubiera alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Natalie, por su aportación. Pues ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario que quisiera hacer, tenemos el chat para poderla señalar. En lo que alguien quizá quisiera participar, quisiera comentar que hace un rato, mientras estaba la exposición del doctor Daniel Opera, Fabiana Sad comentó o publicó: me perdí un poco. La ley debe definir los géneros. Sin embargo, el maestro Daniel siguió con su intervención y relacionó y señaló básicamente la respuesta, pero no sé si nos quiera comentar algo, maestro Daniel, referente al tema, ¿verdad? Para que quede un poquito más claro para el joven. O sea, lo que decimos es, la ley llega y dice, como en el caso del matrimonio, el matrimonio es un contrato celebrado entre un hombre y una mujer, ¿sí?
pero no define qué es un hombre, ni define qué es una mujer. Se supone que es algo que todos lo tenemos claro, ¿cierto? Pero la sociedad hoy en día ha avanzado a puntos donde esas diferencias se empiezan a perder y se empiezan a dilucidar situaciones como, por ejemplo, las personas trans. Entonces, ¿qué hacemos con la persona trans? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Sí? Y los hermafroditas, personas que tienen los dos pares de genitales. Los dos genitales, perdón. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Es un hombre o es una mujer? ¿Sí? Y entonces ahí es donde empiezan los problemas. Entonces yo conocí la otra vez en la Universidad de Envigado, fue una mujer trans, ¿sí? Ella se hacía llamar antes David y hoy en día se identifica como mujer, ¿cierto? Perdón, era al revés. Hombre trans. Antes se llamaba Elena y hoy en día se llama David, ¿sí? Y entonces yo le pregunto, ¿y vos ya hiciste todo el cambio y el papeleo? Y entonces me dice, no lo quiero hacer porque si todavía me catalogan como mujer, me jubilo más rápido. Entonces ahí es donde yo digo, pero ¿y qué sentido tiene que hagamos estas cosas si no está definido esto? Y entonces, ¿por qué no ponemos la misma edad de jubilación para todos y se acabó el problema? ¿Sí? Entonces, la cuestión es, mi propuesta es, eliminemos el género de los documentos públicos, pero la ley lo tiene. El problema es que no define cómo está. Entonces, ese es el asunto. La ley sí dice que esto es solo para hombres o solo para mujeres, pero no dice que es una cosa u otra. Lo que mencionaban ahorita, el feminicidio. Feminicidio es matar a una mujer en razón de eso. ¿Y qué pasa si es una mujer trans? ¿Es feminicidio o es homicidio? ¿Sí? Ese es el punto. Me pregunta Yesenia, ¿cuál cree que es la raíz por la cual es tan difícil cambiar las leyes a favor de las personas? Me refiero a por qué es tan difícil cambiar el concepto de matrimonio, de unión entre un hombre y una mujer, a una unión entre personas. En Latinoamérica es fácil encontrar la razón por la cual es difícil. Y tiene que ver con la tradición histórica legislativa que tenemos en toda Latinoamérica. Básicamente todo el derecho de Latinoamérica llega de Europa, si no es de Francia, es de España, ¿sí? Y entra desde el siglo XIX a partir de Chile con la adopción del Código Civil chileno de 1855, que luego se va esparciendo por toda América Latina. Ese Código Civil chileno de 1855 fue tomado de Francia, del Código de Napoleón de 1804, que a su vez se tomó del Código Civil de Justiniano, el Corpus Juris Civilis. Entonces nosotros tenemos unas normas que tienen una tradición histórica antiquísima. Fuera de eso tenemos la costumbre de manejar las cosas de esta forma. Y si a eso usted le suma con las morales religiosas como la moral católica, que en toda Latinoamérica es tan potente, se vuelve muy difícil cualquier cambio que vaya en contra de esa costumbre, de esa moral religiosa o incluso de esas normas antiguas, porque las vemos casi como normas pétreas, ¿sí? Casi como lo que ocurre con los estados islámicos, donde las normas están en el Corán y las normas fueron creadas por Dios, entonces ¿quién las puede modificar? ¿Sí? Entonces casi que nosotros las vemos así. Entonces se vuelve un problema hacer esto porque cada vez que surge alguna idea de la modificación de algo en cualquier país, sobre todo latino, siempre generan las voces de, venga un momentico, pero es que esto se venía haciendo así y si está funcionando bien, ¿por qué lo vamos a cambiar? Y entonces uno dice, pero es que está funcionando bien. ¿Sí? Entonces el problema de eso es que no basta solo con eliminarlo, porque es que ahí no se resuelve el problema. El problema también está en el intelecto de la gente. Entonces, ¿a eso cómo se combate? La única forma que yo veo posible es educación. De resto no hay otra. Muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí Octavio Cifuentes que señala, solo me quedó una duda referente a la primera presentación para usted, doctora Jessica Esquivel. En el punto que mencionaba de tener un modo honesto de vivir, ¿dicho registro sería diverso al realizado de antecedentes penales o es mismo?
porque si la conducta por la cual se le está registrando, independientemente de tratarse a un delito que sea por razones de género, que sigue siendo delito, o me perdí. Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, específicamente en este caso estamos hablando de un registro nacional para sancionar a aquellas personas o para visibilizar a aquellas personas que han sido condenados o condenadas por delitos de violencia política de género. Sí, es exclusivamente para este registro. La sentencia establece los lineamientos a través de los cuales el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad administrativa, materializa este registro. De hecho, actualmente ya existe. Si ustedes ingresan al portal del INE, ya pueden identificar una lista de personas que ya se encuentran plenamente identificadas porque han sido condenadas, y subrayo, han sido condenadas por violencia política de género, aun y cuando se haya instruido o existan sospechas de que ha cometido ciertos actos que podrían constituir violencia política de género, mientras no exista sentencia firme, no pueden ser incluidos en este padrón, ¿sí? Lo de los antecedentes penales es otro documento distinto. Recordemos aquí, por ejemplo, que el modo honesto de vivir está expresamente establecido en el artículo 34 constitucional. Cuando se habla de nacionalidad, para adquirir la nacionalidad se dice, bueno, pues mayor de edad y que tenga un modo honesto de vivir, punto. Se ha recogido en las leyes electorales, ¿sí? Pero siempre existía una presunción. Era, salvo prueba en contrario, salvo que existiera alguna evidencia que además llevara ante la autoridad electoral quién debería o debe valorar este tipo de pruebas o documentos para poder calificar si determinada persona tiene o no un modo honesto de vivir. En realidad esto siempre se daba por hecho, existía una presunción juris tantum al respecto, y bueno, lo que viene a suceder con esta sentencia es sencillamente que se ordena la construcción de este padrón para verificar. Sí, en todo caso, la autoridad siempre tendrá la última palabra porque deberá valorar este elemento como un elemento de convicción para poder desvirtuar eventualmente el requisito de modo honesto de vivir. ¿Sí? Espero haber contestado la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Y por último, señala Jesús Francisco Torres que desde mi perspectiva, los homicidios en la comunidad trans son catalogados como delitos de odio. Desafortunadamente, nuestra legislación en México no tipifica los delitos de odio, solo son homicidios con un contexto discriminatorio. No sé si quieras alguna aportación adicional, cualquiera, Anita. Ahí lo único al respecto sería que uno lo considera como crimen de odio si la persona fue asesinada por ser trans. Pero la otra cosa es, si esa persona es una mujer transgénero y la matamos por ser mujer, ¿sí? Sin identificarlo de transgénero, no. Simplemente eso es un componente adicional. Entonces, ¿es un crimen de odio o es un feminicidio? Ese es el punto que yo digo. Entonces, por ejemplo, con los trans, ¿en qué momento decimos, sí, es mujer, dejó de ser hombre? ¿Sí ves? Ahí es donde está el problema. Ahí el asunto. Entonces, y la cuestión está, ¿y qué pasa si la persona no quiere ser mujer? Parece mujer, se ve como mujer, pero no quiere ser mujer, sino que se identifica como hombre, sino que expresa su género de manera diferente. ¿Sí? Que era lo que les mostraba ahorita de expresión de género, que es otro caso totalmente distinto. Entonces ahí tenemos varios puntos donde se vuelve conflictiva esa clase de clasificaciones. Y sobre todo en el derecho, que somos fanáticos de clasificar todo lo clasificamos varias veces, si no bienes muebles, inmuebles, los derechos reales, personales, etcétera. Pues a la hora de clasificar a las personas también nos toca. Y ahí es cuando uno dice, hombre, pero ¿cuándo es suficiente? Basta. Aquí no es necesario. Somos personas, seres humanos y ya. Esa es la propuesta, pues. Pero es para analizar, no es algo que uno pueda tomar así a rajatabla, ¿ya? Y por último, yo sí quisiera atreverme a hacerle una pregunta a la doctora Nathalie.
En alguna ocasión yo dicté clases de Derecho Internacional Público. Y aunque las cortes me parecen excelentemente bien pensadas, yo creo que sí les faltan dientes. Sobre todo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿A qué me refiero con que les faltan dientes? Con que tenemos sanciones donde dicen, vea, este estado hizo esto y esto y esto y eso está muy mal. Pidan perdón. Resarzan los perjuicios. O si no, pero si no, ¿qué? ¿Y cuál es la sanción? ¿Y a dónde vamos? ¿Sí? Entonces yo te quería preguntar si vos también lo ves así, como que les falta fuerza de coerción y qué podríamos hacer al respecto. Bueno, pues participo, ya que no hay otra pregunta todavía. Sí, efectivamente, y casi debo decir que es la primera pregunta en el salón de clases el primer día del semestre, ¿no? Yo ahí tengo una postura, yo creo que la Corte Interamericana frente incluso a otras cortes, me parece que es una corte muy audaz, ¿no? Ha buscado la forma, ¿no? Por ejemplo, de explorar figuras muy positivas, de hablar de una reparación con elementos que algunas otras cortes ni siquiera exploran, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, frente al Tribunal Europeo, que a veces lo vemos como un agente que multa a los estados por las violaciones a derechos humanos, pues nos encontramos con una Corte Interamericana mucho más audaz en ese sentido. Yo creo que hablar de ir más allá de lo que ya hace la Corte Interamericana me parece que desvirtúa un poco la naturaleza del derecho internacional, ¿no? Se supone, digo, sí hay declaratorias a lo mejor de estados que dicen yo no le voy a hacer caso a la Corte Interamericana y que le haga como quiera, o estados que han denunciado en ese mismo sentido, pues a lo mejor ya la competencia de la Corte, la propia Convención Americana. Sin embargo, pues creo que no debemos de perder de vista que los estados pues han hecho un compromiso con respetar un tratado internacional, con respetar las sentencias que en ese sentido, y lo hacen de manera expresa, porque no va a ser de otra manera una sentencia, un análisis que de alguna manera realiza la Corte Interamericana a la luz de los tratados internacionales, y me parece que en ese sentido tendría que venir la obligación por parte del Estado, ¿no? Como esta voluntad de unirse, de decidir comprometerse en ese sentido. Y a veces, yo creo que a veces, aunque vemos escenarios complicados de sentencias que a lo mejor hay 5 reparaciones de 15, esos escenarios son mucho más positivos que si no existiera el sistema interamericano de derechos humanos o ya directamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Estos casos donde nunca se había realizado una sanción, una investigación, y que vemos que aunque han pasado 15 años, pero finalmente se sanciona al responsable. Yo creo que la Corte ha buscado métodos ahí muy interesantes, como el tema de adoptarlo de la supervisión de cumplimiento de sentencias, ¿no? No suelta a los estados, les dice, te voy a ver dentro de un año y voy a revisar qué has hecho en la sentencia. Yo creo que ahí el Estado difícilmente toma una postura, digo, sí ha pasado, pero difícilmente toman una postura de no lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Realmente están ahí y están avanzando. Yo creo que vienen impactos de otra índole para los estados. Si, por ejemplo, lo vimos con México, y a raíz de, por ejemplo, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que no fue un caso que allá llegó a la Corte Interamericana, que definitivamente yo creo que tiene claros tonos de ser un futuro caso. Pero vimos cómo vienen consecuencias incluso de índole económica para el Estado mexicano. No le conviene ser el Estado violador de derechos humanos. Con esa vez teníamos marchas en todas las ciudades de todos los países del mundo, ¿no? Entonces yo creo que la comunidad internacional también ha buscado formas, o se desarrollan las formas de ser pues presionantes con el Estado para que cumpla de alguna manera, ¿no? Y aún con escenarios de no medidas de reparación completamente adoptadas, yo creo que están ahí y están haciendo su aportación. Mi opinión. Muchas gracias, doctora Natalie. Tenemos una pregunta más de Jesús Francisco Torres. ¿Qué aporta el feminismo a la perspectiva de género? ¿Quién nos quiere apoyar con la respuesta? Híjole, a ver, es una pregunta complicada. La perspectiva de género de alguna manera pues tiene como objetivo que las autoridades realicen estas investigaciones, estos procesos, particularmente cuando estamos hablando de justicia, de sancionar
y demás seguir con perspectiva de género, que lo hagan basado en los propios contextos, ¿no? De la mujer, del género, de la no discriminación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el feminismo pues ha venido a reforzar, ¿no? Precisamente porque ahora estamos hablando de estos temas. A mí eso me parece muy importante, ¿no? Estamos viendo dinámicas cada vez más interesantes en todas partes, en la propia universidad, que ahora no estamos físicamente en las aulas, pero desde hace un año o dos empezaron las marchas, particularmente dentro de la universidad. El feminismo se ha impulsado, ha tomado cierta fuerza dentro de las instituciones en general. Ahorita vemos, digo, yo he estado en la facultad todo el día, pero seguí un rato las redes sociales y vi que están las marchas, al menos en nuestra ciudad. Ahorita tenemos a otras personas que nos acompañan que a lo mejor nos pueden dar ahí también su perspectiva, pero yo creo que a la par son temas que trabajan en conjunto. El feminismo ha reforzado la perspectiva de género y nos ha visibilizado muchas cosas, ¿no? Yo creo que cada vez estamos más conscientes, las niñas, los niños, las generaciones que vienen atrás de nosotros. A mí me parece que pues van a cambiar el rumbo de lo que conocemos, ¿no? Y que lamentablemente, digo, yo hablé de estas sentencias emblemáticas en temas de violencia de género que esperamos que se queden atrás, pero que cada vez somos más conscientes, y yo creo que el feminismo ha venido a aportar a todo esto, y estas jóvenes y jóvenes hombres también, cada vez más informados, cada vez más conscientes. Veo con mucho orgullo no solamente a mis exalumnas o alumnas muy claras en estos temas, sino que además sus compañeros, ¿no? Que publican. Yo no voy a estar ahí, pero tienen todo mi respaldo. Yo creo que vamos ahí por un rumbo muy, muy interesante. No sé si alguien más quiera sumarse. Bueno, yo para también intentar contestar la pregunta, bueno, pues coincido con la doctora Rosas justamente en que el feminismo o los feminismos, porque recordemos que hay muchas corrientes de feminismo, feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia, feminismo, o sea, de radical, algunos hablan de y feminismo incluyente, bueno, muchísimos posicionamientos del feminismo ha venido a visibilizar la problemática, o sea, la problemática, y esta problemática a través de una manera de lucha, a través de una manera de informando, sensibilizando a las distintas autoridades, a los distintos actores. Yo advierto que el feminismo ha sido aliado en muchas, desde el ámbito político, en muchas acciones que han interpuesto mujeres, pero que también han interpuesto, por ejemplo, personas del tercer género, que también tenemos en materia político-electoral algún caso, el caso de los Muxes, que son una comunidad indígena del Istmo de Oaxaca. Aquí vienen pues justo a verse, a visibilizar la problemática entre feminismo y comunidad LGBTIQ+. También es verdad que pues, si nos vamos a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vemos que el protocolo para juzgar con perspectiva de género no habla solo de mujeres, sino también la condición de adulto mayor, de discapacitado, sensibiliza en otros aspectos cuando habla de una herramienta para juzgar, ¿sí? Una herramienta para visibilizar estas desventajas estructurales e institucionales que hay, y creo que en todo caso sí los feminismos son aliados contundentes que vienen a reforzar la perspectiva de género a través de estos mecanismos de visibilización e información. Esa es mi opinión. Y yo para completar ahí la terna me meto ahí un momentico. Y porque también mirando la pregunta del feminismo radical, resulta que aquí en la página del Gobierno de México llega y dice, ¿qué es la perspectiva de género y por qué es necesario implementarla? Y dice, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permiten avanzar en la construcción de la igualdad de género. Y si uno busca la definición de feminismo, encuentra que es una
corriente que lo que busca es visibilizar la discriminación en contra de las mujeres y luchar por reducir las desigualdades y esas discriminaciones que se dan en razón de ser mujer. Entonces, si vos los contrastás, las dos figuras, encontrás que hay una correlación, ¿sí? Donde uno inexorablemente aporta al otro y casi que podríamos decir que de uno sale el otro, ¿sí? Entonces, sí, yo coincido con mis dos colegas en que hacen parte y son grandes colaboradores. Pero frente al feminismo radical, igual que con todas las posturas radicales del mundo, siempre lo radical es un componente muy peligroso. O sea, recordemos que, por ejemplo, el nacionalsocialismo radical generó la eliminación de más de 7 millones de personas. Y Hitler fue elegido popularmente. Él no fue un dictador que se montó en un golpe de Estado, popularmente. ¿Sí? Entonces, los radicalismos siempre generan problemas porque no admiten otra oposición. ¿Sí? No quiere decir que esté mal per se, porque hay que analizar la posición en sí, pero sí me parece que cualquier radicalismo es peligroso en ese aspecto. Sea el que sea, no es porque sea feminismo radical, hablamos de cualquier cosa. Que cualquier cosa que tenga un pensamiento radical, para mí es muy problemático. Esa es mi intervención frente a las dos preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar esta mesa porque ahorita en unos minutitos continuamos con otra mesa de trabajo y pues principalmente queremos darle las gracias a la doctora Jessica, a la doctora Rosas, maestro Daniel por su participación, por habernos dado su tiempo, ahora sí que todas sus investigaciones, venir y compartirlas con nosotros en esta Jornada Internacional sobre la Justicia con Perspectiva de Género, y pues también a todos los que se encuentran aquí presentes. Ahora queremos darles las gracias y bueno, en breve les vamos a hacer llegar las constancias de participación. Sin embargo, quiero mostrarles, ya las contamos con ellas y la constancia dice lo siguiente: Universidad Autónoma de Baja California, a través de las facultades, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Facultad de Derecho Tijuana, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, la presenta constancia a la doctora Jessica, tenemos a la doctora Natalie y al maestro Daniel por su valiosa participación como ponente en la Jornada Internacional sobre Justicia con Perspectiva de Género, celebrada el 8 de marzo del 2021. A través de la plataforma Zoom, en la mesa 3, Sentencias Nacionales e Internacionales sobre Violencia de Género, impartida a la comunidad académica y estudiantil. Atentamente, Tijuana, Baja California, a 8 de marzo del año 2021, y firman la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho de Tijuana, el doctor Sergio Cruz Hernández, director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, y el doctor Natanael Ramírez Angulo, director de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales. Nos encontramos sumamente agradecidos por su participación y todas sus aportaciones. Esperamos muy próximamente poder tener otra mesa de trabajo, y pues a todos los presentes los invitamos ahorita a las 6 de la tarde con nuestra última mesa, la mesa número 4, denominada La Justicia en Baja California, enfoques prácticos y sus desafíos, donde vamos a tener la participación de la juez primero de lo familiar del Partido Judicial de Ensenada, la jueza quinto de distrito en materia de amparos y juicios federales y una magistrada del Poder Judicial de Chihuahua. Muchísimas gracias, doctora Jessica, muchísimas gracias, doctora Natalie, muchísimas gracias, maestro Daniel, por su participación, y pues nos vemos muy pronto.